Bueno, en este problema nos piden, realmente son dos problemas, nos piden calcular la distancia de un punto a un plano, pero también nos piden demostrar la fórmula de distancia a un punto a un plano, la cual enuncian en el problema, pero aquí no la pusimos, digamos, para ahorrarnos un poco de espacio en el tablero. Entonces vamos a demostrar la fórmula, vamos a encontrar una fórmula general de distancia de un punto P a un plano pi. Miren, el punto es x0, y0, z0 y el plano pi es a x más by más cz más d igual a 0 para conservar la generalidad. Lo primero que vamos a hacer es poner un punto Q sobre el plano, un punto Q cualquiera, ¿cierto? Sobre el plano y que convenientemente vamos a hacer que este punto esté sobre los interceptos con los ejes, o sea, cuando z sea 0 y y sea 0. En ese caso vamos a tener a por x más b por 0 más z por 0, perdón, z no, c por 0 más d igual a 0. Entonces aquí tenemos que ax más d es 0, de donde x va a ser igual a menos d sobre a. Entonces el punto Q va a ser en x menos d sobre a, en y es 0 y en z es 0. Entonces la idea es usar los interceptos. Entonces por eso es menos d sobre a, 0, 0. Bueno, entonces vamos a ver, esta es la distancia que a mí me interesa. Miremos una relación que se forma aquí. Aquí vamos a tener un ángulo que se forma entre este vector QP. Miren, la relación que tenemos es que la magnitud de QP sobre D, vamos a usar un poco de trigonometría aquí. O sea, el coseno del ángulo, mejor, va a ser igual al cateto adyacente, que en este caso es D, sobre la hipotenusa, que va a ser la magnitud de QP. Y QP es este vector. Pero QP no lo tengo como vector. Encontremos el vector primero, QP. Entonces QP va a ser igual, vamos a hacer la diferencia entre x0 menos dA, menos d sobre a es x0 más d sobre a, de y0 menos 0 es y0 y de z0 menos 0 es z0. Ya tengo el vector, miremoslo acá, tengo el vector QP, necesito despejar d, porque lo que me están pidiendo es la distancia. Entonces mi distancia, en este caso, va a ser igual, vamos a ponerlo por aquí, mejor, la distancia d, que es la que necesito, va a ser igual a el vector, a la magnitud del vector QP por el coseno del ángulo. Atención, y aquí vamos a hacer un artilugio. Este plano tiene un plano normal, vamos, n, con coordenadas A, B y C. Recuerden que A, B y C son las coordenadas del plano normal, del vector normal al plano, en este caso este n. Si yo multiplico esta d por la magnitud del vector n, pero a su vez también lo divido por la magnitud del vector n, no estoy afectando esta expresión. Si no la estoy afectando, inclusive puedo reescribirla así, magnitud de QP por magnitud del vector n por coseno del ángulo sobre magnitud de n. Y miren, este ángulo θ también es el ángulo, si yo trazo de aquí el vector normal, siempre voy a tener ese mismo ángulo θ aquí por alternos internos. Es exactamente el mismo ángulo que hay entre el vector QP y el vector n, también es θ. O sea que lo que yo realmente tengo arriba es que el producto punto entre QP y n. Entonces lo único que tengo que hacer es encontrar ese producto punto y dividir por la magnitud de n y encuentro la distancia. Entonces vamos a eliminar ya ese plano, no lo necesitamos para lo que sigue.
Y miremos lo siguiente, D entonces va a ser igual a ¿qué? A la magnitud de QP por la magnitud del vector n por coseno de teta, que es el producto punto entre n y QP. Miremos, el producto punto es simplemente multiplicar componente por componente e ir sumando. Entonces tenemos A que multiplica a x0 más d sobre a más b que multiplica, en este caso la componente en y de QP, que es y0, más c por z0. Este es el producto punto, pero a mí ese producto punto me interesa, como D va a ser un valor positivo porque es una distancia, me interesa el valor absoluto. Y voy a dividir esto, miren, por la magnitud del vector n. Pero es que la magnitud del vector n, recordemos que es la magnitud de un vector, es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. O sea que vamos a tener la raíz cuadrada de cada uno de los componentes de n al cuadrado, es a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Si yo simplifico lo de arriba, o simplemente lo organizo, miren, tengo a por x0, tengo a por d sobre a, es lo mismo que d, porque a y a se cancelan, pero esa d la puedo poner al final, entonces tengo más by0 más c z0 más d, miren, lo puse al final, y simplemente lo divido por esta raíz. Esta es la fórmula de la distancia. Miren que tengo todos los elementos, tengo A, B y C y D, que son los coeficientes del plano, y estoy sustituyendo prácticamente el punto x0, y0, z0 en el plano, que es los componentes del punto, y tengo A, B y C. Entonces puedo encontrar la distancia simplemente conociendo esos datos. Ya con eso puedo resolver los ejercicios que tenemos planteados. Vamos a mirar entonces cada uno de los ejemplos que tenemos. Antes de hacerlo, recordemos rápidamente cómo cómo llegamos a esa fórmula. Simplemente tomamos a un plano cualquiera, tomamos el punto y sobre ese plano construimos un punto Q que pasara por los interceptos z0 y y0. Entonces encontramos un valor para x de ese punto. Le usamos el vector PQ como hipotenusa de este ángulo y aquí teníamos D como el cateto adyacente, hicimos la relación del coseno, despejamos la D y encontramos que era PQ por el coseno del ángulo y convenientemente multiplicamos por el vector normal para poder meter esto. Entonces metimos la magnitud del vector normal y dividimos por la magnitud, por eso ese cociente da 1, entonces no afectamos la expresión original. Hacemos el producto punto y dividimos por la magnitud de n y llegamos a la fórmula de distancia. Es básicamente como el procedimiento o el esquema general para esa, digamos, demostración. Bueno, ahora que tenemos la fórmula, entonces vamos a resolver rápidamente estos ejercicios. Nos dicen que el punto es 4, 0, 1 y que el plano es 2x menos y más 8z igual 3. Entonces lo primero que hay que hacer es que el plano lo tenemos que tener en esta forma. 2x menos y más 8z menos 3 igual a 0. Ahora sí, sustituyo el punto aquí, miren la distancia, va a ser el valor absoluto de sustituir el punto A, en este caso es 2, por el punto que es 4, 0, 1, entonces 4 en x menos 0 en y más 8 veces lo que tengo en z, que es 1, recuerden aquí vamos a poner el punto, si de pronto no se ve en el enunciado bien, 4, 0, 1, menos 3 sobre la raíz cuadrada de, atención, estos elementos, 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, de una vez es 1 al cuadrado, menos por menos da más, y 8 al cuadrado, 64, bueno, pongámoslo expresado, 8 al cuadrado. Esta raíz, aquí también, bueno, dejemos el menos 1 para que sepamos que eran estos números, 2 menos 1 y 8. Entonces aquí tenemos 8 más 8, 16, menos 3, 13, valor absoluto de 3 es 13, y aquí tenemos 4 más 1, 5, y tenemos 64, aquí tenemos raíz de 69. Esta es la distancia que hay de este punto 401 a este plano. Vamos a resolver el segundo numeral de
estas preguntas. Entonces en este caso nos dan el siguiente plano. El plano es menos 3, x más y más 5z más 2 igual a 0 y el punto es menos 3, 5, menos 1. Entonces la fórmula de distancia me dice simplemente sustituyan el plano, calcule el valor absoluto. Entonces tengo menos 3 por menos 3, reemplazo la x por la x, la y por la y, 5 veces, la y en este caso es 5, más 5 veces la z que es menos 1, aquí tenemos más 2, y dividimos por la raíz cuadrada de elevar menos 3 al cuadrado, de una vez hagámoslo es 9, de 1 al cuadrado es 1 y de 5 al cuadrado que es 25. Aquí vamos a tener, miremos, menos por menos da más, 9, más 5, 14, menos 5, entre otras estos dos se iban, entonces simplemente tenía 9 y 2, 11, valor absoluto de 11 es 11, y la raíz cuadrada de 9 y 1, 10, y 25, 35, sobre raíz de 35. Esta es la distancia que existe de este punto a este plano. Con eso entonces terminamos ambos ejercicios.